¿Cómo está la iglesia? Continuamos con este tema que es bastante extenso, el tema de el fin de los tiempos, y el tema de que Dios maneje el tiempo nos permite a nosotros recordar nuestra posición. Nuestra posición es interesante y es necesario que nosotros hagamos planes, pero que siempre recordemos que por encima de nuestros planes Dios es el que tiene la agenda. Dios es el que tiene la agenda. Entonces, la idea no es generar como miedo, ni ambivalencia, ni dudas, sino flexibilidad. Flexibilidad al factor sorpresa. Si una cosa genera inestabilidad en la vida de las personas es que algo te agarre por sorpresa, que algo te tome por sorpresa. Entonces, ¿cuál es el trabajo de un profeta de Dios, de un hombre de Dios? No anunciar desgracias, sino darle elementos a ustedes de fortaleza o de conocimiento previo para que si ocurre la bendición, pues disfrutes la bendición, disfrutes el éxito, pero si no ocurre, entonces tenga la suficiente estabilidad para afrontar la prueba que viene. Si entendemos que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, interpretemos los dos filos como la posibilidad de ser bendecidos o la posibilidad de pasar tiempos de crisis. Doble filo. Doble posibilidad. ¿Qué me hace esto? Esta incertidumbre, esta aparente incertidumbre lo que me hace es me convierte en una persona dependiente de Dios en todos los aspectos. Dios no va a permitir que en ninguna situación nosotros fundamentemos nuestra seguridad con base en nuestra propia plataforma. Pues la misma palabra de Dios nos está exhortando y nos dice que edifiquemos sobre la roca que es Cristo. Siempre vamos a tener la tendencia a edificar sobre nuestros presupuestos, nuestras posibilidades, nuestro alcance. Planificamos con base a si tenemos un empleo o no. Determinamos la bendición con base a la existencia de un empleo o no. Entonces, ¿dónde queda el Dios de los cielos? Entonces, algunos padres de familia dicen, si no trabajo, aquí nadie come. ¿Eso es verdad? ¿Es eso cierto? Miren ustedes, quiero que por favor retomemos lo que nos cuenta el profeta Daniel en el capítulo 7. Entiendan esto, por favor. No se trata de, casi nadie habla de apocalipsis o cosas escatológicas porque parecen malas noticias, y nosotros necesitamos antes buenas noticias, necesitamos como fe. Pero déjenme decirle que una antesala antes de que algo acontezca, una información antes de que algo ocurra, es bien recibida, manejando las posibilidades. En el libro de Daniel, capítulo 7 dice, mientras yo miraba los 10 cuernos, de pronto le salió otro cuerno más pequeño, que al salir echó abajo a 3 de ellos. A estos 3 se les quitó el poder, pero se les dejó con vida, pues todavía no había llegado la hora de su muerte. Luego mataron al cuarto monstruo y echaron su cuerpo al fuego. El pequeño cuerno tenía ojos humanos y mientras todo esto sucedía, hablaba con mucho orgullo. No tenemos el control del tiempo, no tenemos, dice, cada día tiene su propio afán. Cada día tiene su propio afán. Es lo que nos dice el Señor Jesucristo. Continuamos, esta es la tercera parte del subtema que titula de la siguiente manera, la identidad del cuerno pequeño. Es la tercera parte de esta serie que tiene que ver con el tema escatológico. Y quiero que me acompañen con sus Biblias también en el libro del Evangelio según San Mateo, el capítulo, ya les digo, Evangelio según San Mateo, capítulo 24, verso 15. Y me ayudan ahí con la imagen que les pedí también. Dice, Jesús siguió hablando con sus discípulos acerca del fin del mundo. ¿Va a haber un fin del mundo? Sí va a haber un fin del mundo. Porque ellos preguntan, ¿cuándo va a ser el fin del mundo? En Mateo capítulo 24, los discípulos le preguntan, ¿cuándo va a ser el fin del mundo? No es que las personas se mueran y se les acaba el mundo. Va a haber un fin del mundo, según la declaración de Jesús. Entonces, él siguió hablando con sus discípulos acerca del fin del mundo y les dijo, el que lea esto debe tratar de entender lo que dijo el profeta Daniel. Entonces, inmediatamente el Evangelio de Mateo nos conecta con el libro profético de Daniel. Y Daniel es conocido como uno de los profetas mayores dentro de esa clasificación de los libros proféticos. Entonces, conecten lo que yo les digo con lo que sucede con el libro de Daniel.
El que lea esto debe tratar de entender lo que dijo el profeta Daniel. Él anunció que algún día se presentaría una ofrenda asquerosa en el templo. Cuando vean que en el lugar santo pasa lo que anunció Daniel, entonces huyan. Huyan. Cuando esto ocurra, escapen. Entonces, la situación aquí es que el reloj profético de los tiempos finales, todo gira alrededor del tema de Israel. Lo que pase con la nación de Israel define lo que pasa con las demás naciones del mundo. Hace poco se escuchó una noticia, no he podido profundizar bien en el asunto, pero este país retiraba su apoyo en cierta manera, en cierto grado, a Israel. Hay una sentencia para el pueblo de Israel o una palabra con base al pueblo de Israel, dice: para la descendencia de Israel, para la descendencia de Abraham, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Ahora tengo yo el hábito, siempre que estamos comiendo, doy gracias y digo: Señor, oramos por la paz de Jerusalén, y luego incluyo por la paz de Las Vegas, y luego incluyo por la paz del Ministerio Nueva Vida. Tres énfasis de mi oración todos los días antes de comer: por la paz de Jerusalén, por la paz de Las Vegas y por la paz del Ministerio Nueva Vida. Pues en esos tres ámbitos. Ahora, toda esta enseñanza está diseñada con base a ampliar un poco el texto que se encuentra en el libro de Apocalipsis capítulo 20, verso 4. Por favor, leamos lo que nos dice este tema o este verso en este libro, que es el libro final, el libro de la Revelación o del Apocalipsis. Dice así el apóstol Juan: luego vi unos tronos y en esos tronos estaban sentados los que habían sido asesinados por mantenerse fieles a la enseñanza de Jesús y al mensaje de Dios. Ellos no habían adorado al monstruo ni a su estatua, ni se habían dejado poner su marca en la frente ni en las manos. Ellos volvieron a vivir y Dios les dio tronos para que gobernaran con el Mesías durante 1000 años. En la semana o en la situación, en la vez pasada, hablamos sobre cómo Nabucodonosor levanta una estatua y exigía adoración a esa imagen, y cómo había usado la música, cómo trataba de culturizar a las personas para que siguieran su religión, lo que él había creado, lo que había inventado. Y es una estatua que se construye con oro. Todo gira alrededor de las finanzas, todo gira alrededor del éxito. Entonces, no se trata de despegar la mirada de la tierra porque vivimos en este planeta. Se trata de entender lo que dice el apóstol Pedro o el apóstol Pablo: puesto los ojos en Jesús. O como dice el apóstol Pedro: pongan su mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. O recordar ese pasaje que expresa: el cielo y la tierra pasará, el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no va a pasar. ¿Qué es entonces la verdadera prosperidad o cuál es el verdadero éxito? ¿Qué te puede definir como una persona exitosa o una persona próspera? No es lo mucho que tengas. Ahora, entendamos esto. Jesús dice: es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Jesús lo dijo o no lo dijo? Vamos a explicar esto, entendámoslo. La aguja, por el ojo de la aguja era una puerta pequeña que había en Jerusalén. La ciudad, a cierta hora cerraban las puertas principales. Si alguien llegaba tarde, le decían: solo usted puede pasar. Su carga y todo lo que usted traía, sus camellos o lo que traiga atrás, se tiene que quedar afuera. Solo hay espacio para una persona o para poquitas personas. Es como cuando usted vaya a Cartagena, se va a encontrar que en el castillo de San Felipe hay unos pasadizos por donde se movían los soldados para defender la ciudad. Y los espacios son muy pequeños. Entonces los soldados que habían construido ese castillo sabían que tenían que caminar de lado. Ellos pasaban de lado por los pasajes, porque si caminan de frente, el aire, se acaba el oxígeno y se ahogan. Es una trampa mortal. El castillo de San Felipe es una cosa tecnológica de aquel entonces para defender Cartagena, allá en Colombia. Entonces el que te va guiando turísticamente te dicen: tienen que caminar de lado, caminen de lado, porque si caminan de frente se ahogan, porque es muy estrecho y está diseñado para que la gente se sofoque ahí adentro. Era una trampa mortal. Lo mismo pasaba con la ciudad de Jerusalén. El ojo de aguja es una entrada muy pequeña y tú no puedes entrar con maletas, con muchas mercancías. O sea, te salvamos a ti, pero no podemos salvar todas tus cosas. Dice: angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación, y pocos
son los que hallan esa puerta, y pocos son los que transitan ese camino, pero amplia es la puerta y amplio el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que van por ahí. ¿Qué hizo que la mujer de Lot se convirtiera en estatua de sal? El recordar todo lo que dejaba atrás. Cuando los ángeles se aparecen, le dicen: ese es el tiempo para que ustedes se salven. Alguien está intercediendo por ustedes, se llama Abraham. Escapen, no hay tiempo de empacar, no hay tiempo de recoger cosas. No miren para atrás, no sientan nostalgia. Ay, pero mi amiga que me hacía el manicure, el spa, o sea, todas esas cosas que voy a hacer. ¿Ves? Sí, entonces en esos momentos no te puedes colocar muy fresa, hay que correr por tu vida. Tienes que correr por tu salvación, o sea, corre, escapa. Mire, si hubiera un gran temblor en cualquier momento, ¿usted está preparado para una situación de esas? ¿Tiene usted un botiquín a la mano? ¿Tiene usted asignada una maleta con un poquito de agua, una ración de comida, algo que usted, si algo, agarra esa maleta y pues lo demás se quedó sepultado? Pero ¿usted está preparado para una crisis? ¿Para una catástrofe? ¿Para un cataclismo? ¿Qué es lo malo de las crisis? Que nadie está preparado para ellas. Nadie está con la suficiente como prudencia o prevenido. ¿Qué es lo que nos quiere decir la Biblia? Viva de acuerdo a o pensando con la posibilidad de. No es malo. No deje de tener fe, no anhele tener éxito, no deje de pensar en tener éxito, pero sea cuerdo. Sea sobrio. No se deje engañar por el espejismo de las apariencias. No se trata de ser hippies cristianos. No. Es crear una conciencia. Usted entre menos cosas tenga para salvar, corre más rápido. Corre más liviano, viaja más ligero. Si usted ve los deportistas, usted ve que se especializan en tener bicicletas ultralivianas, y entre más livianas, más costosa, pues hay que pagar un gran precio. ¿Y cuál es el gran precio? El desapego. No es el gran precio de conseguir más, es el desapego por tener, es el entender que una persona exitosa o próspera no es el que mucho tiene, sino el que poco necesita. ¿Aló? Próspero no es el que mucho tiene, sino el que poco necesita. Porque si no, caemos en la onda del consumismo. Entonces, este teléfono ya no me sirve porque está pasado de moda. No porque no sirva en sí, sino porque está pasado de moda. ¿Qué es eso? Vea usted el discurso del presidente de Uruguay y él dice eso. Pepe, le dicen cariñosamente Pepe, no me acuerdo su nombre completo, pero él dice: eso está acabando el planeta porque sacan recursos, y ya luego lo que tenías hace un año, como ya pasó de moda hace 2 años, va para la basura y saquen recursos, y estamos acabando con el planeta porque nunca es suficiente, porque es la onda del consumismo, y así está sostenida la economía mundial. Y cuando ya no haya de dónde sacar, y algunos están así, bueno, los que tengan más dinero están pensando: pero vamos a vivir a Marte cuando acabemos con la Tierra. Y es una utopía. En vez de cuidar lo que ya tenemos tan hermoso en Marte, de aquí hasta que usted cree una atmósfera artificial, más barato nos sale cuidar el planeta que tenemos, la tierra que el Señor nos ha dado. Este es el punto. Las personas que no se dejaron colocar la marca, estamos hablando de la marca de la bestia, aquí le llaman en esta versión el monstruo. Las personas que no se dejaron colocar la marca, voy a leerlo otra vez, el capítulo 24. Luego vi unos tronos, y en esos tronos estaban sentados los que habían sido asesinados por mantenerse fieles a la enseñanza de Jesús y al mensaje de Dios. Ellos no habían adorado al monstruo ni a su estatua. Hoy tenemos creyentes que si no hay aire acondicionado no van a esa iglesia. Su cristianismo se basa o está diseñado o está con base a la comodidad del templo. Y el cristianismo del que me habla la Biblia es aquel que no le importa perder su vida
por causa de Jesús. Ese es el verdadero cristiano. Entonces, si no hubiera aire acondicionado, ¿dónde estaría tu fe? ¿Dónde estaría tu asistencia, tu congregar? ¿Crees que puedes soportar la gran prueba y la gran tribulación del aire, de la falta de aire acondicionado? ¿Estás preparado para esa gran tribulación? Señor, Dios nos ampara y nos proteja. Como decía un amigo mío, Virgen del Perpetuo Socorro. Volvamos acá entonces. Ahora vamos a leer el verso 21 del capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Porque entonces habrá una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Cuando usted estudia la historia o el tiempo, a usted le dicen en el colegio, el tiempo se divide en dos partes, prehistoria e historia. ¿Y qué es lo que define la prehistoria de la historia? La aparición de la escritura. El día que el ser humano empezó a escribir, se partió el tiempo en dos, prehistoria e historia. Ahora Dios nos está diciendo que la vida de los seres humanos, el tiempo de los seres humanos, se parte también en otros dos grandes bloques, tribulación y gran tribulación. Los tiempos finales, los últimos tiempos se definen por esos dos bloques de tiempo, tribulación y gran tribulación. Vamos a observar algunos detalles de este pasaje de Mateo 24. Vamos a observar el verso 15 nuevamente. Mateo 24, verso 15. Vemos cómo el Señor Jesucristo no dice no se preocupen por este tema, no les dice no hay que ser tan fanático, tan exagerado, no. Él empieza a hablar el tema, él toca ese asunto porque ese asunto es muy fundamental, es un asunto importante. Entonces notamos en estos versos, Mateo 24, dice así, en el verso por ejemplo 16, lo voy a retomar nuevamente. Los que estén en la región de Judea, que corran hacia las montañas, el que esté en la azotea de su casa no baje a sacar nada. Hay una recomendación, y los que estén en el campo que no vayan a su casa a buscar ropa. Y si no es de marca, no salgo a la calle. O sea, entonces son una serie de situaciones. No estoy en contra de la moda, no estoy en contra de, vuelvo y les digo, de esas cosas, pero a veces hay que vivir con piel de camello, como le pasaba a Juan. Muchos profetas están diciendo que la manera de sobrevivir los últimos tiempos es tener una mentalidad como la de Juan, una especie de autosostenimiento. Buscar la manera de no tener que deberle nada a nadie. ¿Cómo estás tú con las cuentas? Estaba leyendo un chiste estos días que una persona le dijo a otra, tú todavía con ese carro. Sí, porque la persona con el mismo carrito de siempre, pues, así que le suena hasta la pintura. Ah, ya llegó el hermano Rupertino. Ya saben que saben todos que llegó el hermano Rupertino porque a ese carro le suena hasta la pintura. Entonces, no, el hermano Rupertino no se sintió mal. Él le dijo, por lo menos mi carro, el que tengo es mío, el tuyo todavía le pertenece al banco. Ese es el tiempo para andar con menos cargas posibles. Es el tiempo para liberarse de las deudas, de lo que no te deja dormir. Por las apariencias, muchos se meten en deudas. Y entonces entramos en el círculo vicioso del amor al dinero y el amor al dinero se convierte en un Dios. Recuerden, próspero no es el que mucho tiene, sino el que poco necesita. Y no les estoy inyectando una filosofía contraria a la prosperidad. No, es más bien salir del engaño, del espejismo, de la ilusión que nos plantea el mundo y sus carreras y sus afanes, etcétera. ¿Qué más nos dice Jesús acerca del fin? Verso 21, en esta versión dice, del capítulo 24, porque ese día la gente sufrirá muchísimo. Está hablando de la gran tribulación en esta versión. Nunca desde que Dios creó el mundo hasta ahora la gente ha sufrido tanto como sufrirá ese día y jamás volverá a sufrir de esa manera o así.
Dios ama a quienes Él ha elegido y por eso el tiempo del sufrimiento no será muy largo. Si no fuera así, todos morirían. ¿Cuánto tiempo ha propuesto, los teólogos han discernido de gran sufrimiento? Son 7 años. Y esto nos hace recordar lo que se predicó en estos días, cuando el faraón tuvo el sueño: 7 vacas gordas, ¿verdad? Y aparecen 7 vacas flacas. Y las 7 vacas flacas se comen a las 7 vacas gordas. Casi parece un trabalengua. 3 tristes tigres comieron trigo. Y también, ¿qué nos dice? Que habían 7 espigas gorditas, abundantes, y aparecieron 7 espigas de trigo flacas y se devoraron a las 7 espigas que estaban fuertes y rebosantes. 7 años. El número 7 es un número muy especial dentro de la escatología bíblica y el tema de lo profético. ¿Cuánto tiempo va a durar la gran tribulación? 7 años. 7 años donde la gente dice la escritura, nunca antes en ese tiempo se había visto tanto sufrimiento. Estos días salió en las noticias que estaban juzgando a un hombre por un tema de asesinato y todo eso, y fue muy cruel en su tema de lo que él cometió, su crimen. Y yo me quedaba aterrado, pues en esa época, en ese tiempo. ¿Cuándo va a ocurrir ese tiempo? ¿Cuándo va a llegar ese tiempo de sufrimiento, de gran sufrimiento? El día ni la hora nadie lo sabe. Pero yo he estado estudiando un poquito el tema, no soy experto en el asunto, pero cada evento de Jesús o de Dios siempre se manifiesta en una celebración judía. Siempre es con una fecha, con base en el calendario judío, porque el reloj de Dios, el reloj mundial, gira en torno a los judíos. Bien, hay algo muy clásico que necesita ocurrir y muchas personas están a la expectativa de eso, que otra vez el templo de Salomón sea reedificado. Pero para ese entonces, cuando reconstruyan el templo de Salomón, que algunos dicen es imposible, porque en donde estaba el templo de Salomón está ubicado en este momento la mezquita de Omar, una de las mezquitas más importantes dentro del mundo musulmán. Entonces dicen, para remover una mezquita, quitarles una mezquita a los musulmanes, por pequeña que sea, eso implica la tercera guerra mundial. ¿Cómo van a reedificar el templo? Algunos dicen, esto no puede ocurrir porque los musulmanes no van a permitir que el templo de Salomón sea reconstruido. Pero Dios dijo, cuando vean la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel en el nuevo templo, entonces las cosas se van a dar. Hay algunos predicadores, como esto es un poquito confuso, dicen esto ya ocurrió en el pasado, y es lo que yo quiero compartir en esta noche, también el tema histórico del cumplimiento de esas profecías. Pero Dios, cuando lanza una palabra, esa palabra tiene multiplicidad o múltiple cumplimiento, se cumple en un tiempo y se sigue cumpliendo en tiempos postreros. La profecía es múltiple, nunca para de suceder. Es un prototipo, se da un prototipo aquí pequeño para un gran prototipo más adelante. Fue anunciado, por ejemplo, que Elías iba a regresar. En Juan el Bautista se cumplió eso del Señor Jesucristo. Pero cuando estamos estudiando la parte de la profecía, dice que el espíritu de Elías está en nosotros. Es un múltiple cumplimiento. Entonces vean ustedes, y vuelvo y lo leo, 24-21 de Mateo. Habrá una gran tribulación. En esta versión dice, vamos a definir tribulación como sufrimiento. Dice, porque ese día la gente sufrirá muchísimo. Ahora, esta es la situación. Volviendo al tema de Mateo, de Apocalipsis, dice que muchas personas fueron asesinados por mantenerse fiel. En algunas versiones y en algunos apartados del Apocalipsis dice, les cortaron la cabeza. Algunos dicen así, déjeme que yo en la gran tribulación voy a tomar la decisión de seguir a Cristo. Esta enseñanza está diseñada para que usted no postergue su santificación. Lo que tenga que hacer, hágalo ahorita, no lo aplace. Si quiere entregarse al Señor, si quiere consagrarse a Dios, ese es el tiempo para que lo haga bien. No estoy diciendo que deje de trabajar, como algunos también interpretan, pues ¿para qué trabajar? ¿Para qué estudiar si ya viene el fin del mundo? No, siga haciendo las cosas, pero con ese pensamiento de que tiene que vivir de una manera correcta, con ética, esforzándose. El que es santo, santifíquese aún más. Ese es el llamado y esa es la exhortación. Entonces, algunos dicen, no, yo después me pongo a cuentas. No va a ser fácil. Y algunos hablan y dicen, no, pues si es cortarme la cabeza, yo la pongo de boca abajo, no voy a ver la cuchilla y ya se vaya la cabeza y me salvo.
No es así. Vamos a ver un evento. Estamos viendo aquí en esa diapositiva. En esa diapositiva, en ese sueño que tiene Nabucodonosor y que tiene Daniel, que es paralelo el uno del otro, vemos que el gobierno de Nabucodonosor es el primero, luego viene el gobierno de los de Media y de Persia, la tienes, ¿verdad? Pero viene la última situación. Antes, estamos aquí, el imperio babilónico es la cabeza de oro, luego el imperio medo-persa, que es la parte de plata, pero vamos a detenernos en la parte histórica del imperio griego, 300 al 168 antes de Cristo. Dice que en esa parte, en el sueño de Daniel, que es el sueño del monstruo, ¿tienes la otra imagen? En el sueño del monstruo se levantó un cuerno pequeño. Muy bien, este es el paralelo. Así lo ve Daniel y en el lado de acá, así lo vio Nabucodonosor. Nabucodonosor lo ve bonito, pero la forma espiritual, lo que es real, es grotesco. ¿Cómo ve un profeta al mundo actualmente? ¿Qué dice el apóstol Juan? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida pertenecen al mundo. Y los que se hacen amigos del mundo se constituyen en enemigos de Dios. ¿Qué es ser mundano? Una gran e interesante pregunta. La infiltración de la filosofía del mundo se mete muy sutil. No es tanto la parte de la cerveza, no es tanto la parte del libertinaje, de la lujuria. Hay cosas más sutiles de la filosofía del mundo que pueden estar en el corazón todavía incrustados de los que se dicen seguir a Jesús. El caso es este: en una de esas, de esos animalitos, en esos animalitos, que es en la parte del imperio de Grecia, sucede lo siguiente. Dice que hay un cuerno pequeño. Ese cuerno pequeño es del que está hablando Jesús. Cuando vean a la abominación desoladora sentarse en el trono, ahí en el trono de Jerusalén, en el templo de Jerusalén, entonces entiendan que corran porque lo que les dije se cumplió. Reconstruyen el templo y el anticristo se sienta en ese lugar a gobernar. Ahora, vean esto. El templo de Jerusalén, el templo de los judíos, debería ser el estandarte por excelencia del modelo de la fe. Pero ¿cómo es posible que en el modelo de la fe se siente el anticristo? Son el pueblo de Dios. Pero vean ustedes históricamente cuántas veces ese pueblo se ha rebelado contra el Señor. Mi parte es bendecirlo siempre. No quiero tener problemas con el pueblo de Dios. Pero son un espejo para este pueblo, para nosotros que hemos sido injertados en el olivo natural. Nosotros hemos sido adoptados e injertados en ese pueblo, o adoptados. Por esa razón, a veces la situación donde se presume más que está la búsqueda de Dios, donde se presume, donde se piensa, donde se cree que está más el asunto de Dios, puede ser que las personas estén más lejos que nunca. Apocalipsis 3:20 dice el Señor Jesucristo: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Y uno piensa que ese verso se lo están dedicando a personas que no conocen de Cristo. Uno lo usa para evangelizar, pero realmente es un texto para los creyentes. Yo estoy a la puerta. En algún momento dejaron a Jesús por fuera de sus vidas. Déjame entrar otra vez. Vamos a parafrasear el asunto. Jesús les está diciendo: déjame entrar otra vez, porque me has sacado de tu vida. La pregunta es esta: ¿creen ustedes que es fácil sacar a Jesús de la vida de alguien? ¿De su vida personal? ¿Creen ustedes que es fácil? ¿Por algún otro interés? ¿Por algo que está premiando en la agenda? Dice que a lo que le dediquemos más tiempo en el día o en la vida es lo que gobierna nuestras vidas. Ese puede ser nuestro Señor o nuestra señora. El Señor o la señora del X o Y individuo. Listo, entonces vemos esa situación y hay una dinámica entre el pasado, una dinámica entre el futuro, dinámica del pasado, dinámica entre el futuro. Y uno quisiera que sea más fácil, pues, que se defina el asunto. No, Dios ha colocado las cosas así para que nosotros nos interesemos en esa situación. Pues resulta que esta profecía, que está más o menos 500, 600 años antes de Cristo, más o menos 700 años antes de Cristo, se está cumpliendo parte de esa profecía en el año 160 antes de Cristo, del 500 al 160, y se está cumpliendo con un hombre que se llama Antíoco Epifanes. Para usted ver el cumplimiento de esta profecía, tiene que buscar un libro que se conoce como un libro deuterocanónico.
un libro apócrifo. Ese libro se llama Macabeos. Es un libro que no entró en el canon porque no se considera como un libro inspirado, pero la iglesia tradicional sí lo tiene en cuenta. ¿Sabe por qué no se tiene como un libro de valor o de revelación? Porque no se sabe cuál fue el autor. Se cree que fue un judío fiel el que escribió ese libro, pero como su cumplimiento es tan exacto en la parte histórica, sí vale la pena tenerlo en cuenta. Si usted observa en el Nuevo Testamento, la epístola de Judas está citando también otro libro apócrifo, que es el libro de Enoc. Con base en alguna parte de ese libro, él ilustra una verdad espiritual. Todas estas cosas hace que sean interesantes estudiar la Biblia más a fondo. ¿Qué notamos en ese libro? En el primer libro de Macabeos, capítulo 1, dice lo siguiente. Capítulo 1, verso 1. Alejandro de Macedonia, Alejandro el Grande, que conocemos como Alejandro el Grande, hijo de Filipo, partió del país de Quitín y después de derrotar a Darío, después de derrotar a los de la parte de plata, Alejandro es el representante de Grecia. La profecía se cumple. Es Alejandro Magno el que les quita el poder a los de Persia. Y dice aquí en ese libro, después de que Alejandro los derrotó a Darío, rey de los persas y de los medos, reinó en lugar de él en primer lugar sobre el Hélade, libró muchas batallas, conquistó plazas fuertes y dio muertes a reyes de la tierra. Avanzó hasta los confines del mundo, saqueó una multitud de naciones, la tierra enmudeció en su presencia y por eso su corazón se ensoberbeció y se llenó de orgullo. Este es Alejandro Magno, el cumplimiento se hizo tal cual. Tomó y conquistó todo el mundo de aquel entonces, reunió un ejército poderosísimo, dice el versículo 4 de Macabeos, y sometió provincias, naciones, dinastías que le pagaron tributo. Gobernó 12 años según la historia, y dice aquí que después cayó enfermo. Tenía 4 generales. Después de que muere este señor Alejandro Magno, sus 4 generales toman el poder, tal cual como lo expresa Daniel capítulo 7. Y después de estos 4 generales toman el poder, toman diferentes sectores del mundo. Hay uno que toma luego el poder, surge dentro de la nada y agarra el poder de todos, sí, el poder con fuerza, y es Antíoco Epifanes. Verso 10 del capítulo 1 del libro de Macabeos dice: de ellos surgió un vástago perverso, dice aquí, Antíoco, hijo del rey Antíoco, que había estado en Roma como rehén y subió al trono en el año 137 del imperio griego. Fue entonces cuando apareció en Israel un grupo de renegados que sedujeron a muchos diciendo: hagamos una alianza con las naciones vecinas, porque desde que nos separamos de ellas nos ha sobrevenido muchos males. En el tiempo de la crisis, en el tiempo de la desesperación, lo que hace Israel es, en vez de buscar a Dios, buscar métodos, tecnologías, alianzas, soluciones, estrategias, copiar modelos, y no hacen lo que realmente tienen que hacer: buscar al Dios de los cielos. ¿Qué más hacen ellos? Disimulan, dice acá en el verso 15, disimularon la marca de la circuncisión y renegando de la santa alianza se unieron a los paganos, entregaron a toda clase de maldades. Ellos empezaron a dejar su fe, empezaron a filtrar cosas de las otras creencias dentro de su fe. Dice verso 16, cuando Antíoco, que es tipo del anticristo, si usted quiere saber qué va a pasar en el tiempo futuro, tiene que ver esta historia. En la manera que él se comporta literal va a ser la manera en que el anticristo se va a comportar cuando aparezca. Pero ¿cuál es la buena noticia? Cuando él aparezca, la iglesia no va a estar aquí. Eso sí, solo si usted tiene su ticket. Solo si usted tiene su ticket asegurado. Cuando se sintió seguro de su poder, dice, proyectó apoderarse también de Egipto para gobernar sobre ambos reinos. Uno tiene que estar atento a lo que está pasando en las noticias en la actualidad, cómo una nación pretende ser poderosa sobre otra nación. Ahora ese es el asunto. Como se apoderó de Egipto, dice verso 20, después de derrotar a Egipto, emprendió el camino de regreso. El año 143 subió contra Israel, llegando a Jerusalén con un poderoso ejército, lo conquistó a Jerusalén. Dice, verso 21, Antíoco penetró arrogantemente en el santuario y se llevó el altar de oro, el candelabro con todas sus lámparas, la mesa de los panes de la ofrenda, los vasos para las libaciones, todo lo que estaba en el templo consagrado para Dios. Este hombre, con toda su arrogancia, tomó y se lo llevó. ¿Dónde nosotros esperamos encontrar mayor seguridad? Se supone que es en la casa de Dios.
Pero vemos cómo estas personas quedan totalmente desprotegidas en medio de esas situaciones. Dice, cargó con todo eso a su país, después de haber causado una gran masacre y de haberse jactado insolentemente. ¿Y qué es jactarse insolentemente? ¿Dónde está el Dios en el que ustedes creen? Eso no hay nada más doloroso que cuando un pagano le dice a un creyente: ¿y dónde está el Dios en el que ustedes creen? ¿Dónde está tu Dios? No que los protege mucho, no que confían en Él, no que mucha fe, no que mucha prosperidad, no que mucha bendición. Ahora, ¿dónde está su Dios? Y así, con una sonrisa en el rostro, este hombre se jactaba de ellos, se burlaba de ellos. ¿Dónde está la gloriosa nación de Israel? ¿Dónde están las batallas del pasado, los triunfos del pasado? A ver, no que muy. Eso sucede. Mandó a que se levantaran altares, dice, debían erigirse altares, recintos sagrados, templos a ídolos, sacrificando cerdos y otros animales impuros. Los judíos que tenían miedo de perder su vida, él les hacía un caldito ahí para nosotros no es problema comer cerdito, ¿verdad? Comer porqui, pues. Para nosotros no es problema un pernil de porqui. Es bien delicioso, pero para el judío es un tema sagrado. O sea, comer cerdo es violentar la ley de Dios, es quedar expuesto a pecado. Y este rey de una les decía: aquí el que se quiera salvar tiene que comer de lo que les preparé. Muy parecido a lo que pasa en Daniel. Recuerden que cuando Daniel es llevado a Babilonia, tratan de servirle de la comida del rey. Y ellos dicen: no, déjenos comer otro tipo de comida. Ellos le piden porque no quieren contaminarse con ese tipo de comida. ¿Usted cree que una comida puede contaminar a alguien? Por lo menos puede comprar conciencias. Uno puede llegar y decir, y se puede deslumbrar: yo nunca había comido un platillo así como este. Llegué al paraíso. Pero el contramensaje, la antítesis es la que plantea Jesús: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es la antítesis de Jesús. A muchos les cuesta ayunar, por supuesto, porque no quieren dejar de comer rico. Pero cuando venga la crisis, qué sé yo, los niños no debían ser circuncidados y todos debían hacerse abominables a sí mismos con toda clase de impurezas y profanaciones. Esa es la orden de ese hombre. Ahora voy a leerle el segundo libro de Macabeos. Le estoy haciendo un resumen así muy rápido para que entendamos. Es un libro tremendo, esos dos libros son de información de carácter histórico. Dice, esta parte es crítica: ¿qué va a pasar en la gran tribulación? Algunos piensan que solo es cortar la cabeza. No. Este libro detalla cuáles eran los sufrimientos que Antíoco Epifanes le infringía a las personas. Dice que él le ordenó a una viuda cuyo nombre no conocemos, dice que tenía 7 hijos esta mujer, a que fueran llevados a su presencia para hacerlos comer carne prohibida. Segundo libro de Macabeos. Al ponerse todos, comenzaron por azotarlos. Primero los azotaban porque ellos decían: no vamos a comer esa carne prohibida. ¿Cuál va a ser la prueba para los tiempos finales? El que no se ponga la marca en la mano o en la frente no va a poder comprar ni vender. No va a poder tener acceso a la seguridad social, no va a poder tener acceso a la salud. Algo así. Y no estamos lejos de esa realidad. Estos días me di cuenta de un caso de personas que no pueden ir aquí al hospital normal porque es muy costoso. Entonces hay clínicas clandestinas donde te cobran mucho menos, te ponen una inyección sin tantas vueltas. Hay cantidades de clínicas aquí en Estados Unidos y gente aún que tiene seguro van a esos lugares por los costos en la salud. No estamos muy lejos de esa realidad, porque el tema de la salud aquí es un negocio. Me di cuenta, no me lo contaron, me di cuenta.
Entonces comenzaron a azotarlos para que comieran de lo que él les había preparado. El mayor de todos dijo al rey le dijo al rey que estaban dispuestos a morir y a no transgredir la ley de su Dios. Esto dice aquí que hizo enfurecer a Antíoco, quien ordenó que le fuera extraída la lengua a aquel joven. Sáquenle la lengua, córtenle la lengua. Le arrancaran la piel de su cabeza y sus manos y pies fueran mutilados. No es un corte de cabeza, como en algunas películas del fin del mundo tratan de que es una guillotina y todos ponen la cabecita y ya. Y uno ve en la película la que dice: hijo, tranquilo, mantén tu fe firme y todo eso, vamos a encontrarnos con Jesús. No es así. Satanás se va a encargar por todos los medios de que usted ceda, de que le duela, para que diga: colóqueme la marca. Por eso es mejor hacer las cosas ahorita bien. Por eso es mejor buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Este es el tiempo de entender a Dios. No podemos aplazar el estudiar, el escudriñar, el buscar su rostro. ¿Cuál es la labor de un profeta? Decirle a las personas estas verdades. No lo aplace para después, porque después va a ser imposible. Igual él se dejó arrancar la lengua, le quitaron el cuero cabelludo, le cortaron las manos, los pies. Y después de esto, como él decía que no, pues ya no podía decir que no. Ya le cortaron la lengua. Ordenaron que fuera quemado vivo delante de su madre y sus hermanos. Si usted mira estos ejércitos de musulmanes, que eso tiene que ver mucho con esto, porque este hombre es asirio. Este hombre es asirio y los antepasados de los musulmanes son asirios. Las técnicas de tortura, ellos conquistaron el mundo en la antigüedad, era por la tortura, a base de tortura, son expertos en tortura. Lo que está pasando con ISIS, con estos grupos, es lo que pasaba en aquella época. No estamos muy lejos. Entonces, el tema que está viviendo esta nación en este momento es un tema de seguridad nacional, muy delicado. Mire, solo es poner cuidado, entender e interpretar. Entender y interpretar, e interpretar. Observar e interpretar correctamente. Dice: el maligno rey pensó que con este horror los demás hermanos escarmentarían y obedecerían, pero fue todo lo contrario. Cuando el segundo fue sometido a las mismas torturas, antes de morir le dijo a Antíoco, en el momento de entregar el último suspiro, dijo: asesino, nos quitas la presente vida, pero el Rey del mundo nos resucitará, nos dará una vida eterna a nosotros que morimos por sus leyes. Va el segundo hijo. Después de esto castigó al tercero, pero el tercero le sacó la lengua. Aquí está. Córtela. Es que yo no sé, hay que tener demasiada escritura dentro del corazón para no ser suficientemente valiente y defender lo que es verdaderamente importante. Uno tiene que haber comido demasiado maná del cielo para mantenerse firme en cosas así. Y en la actualidad hay misioneros que están siendo degollados, pero antes de ser degollados están siendo torturados. Ok. No es terrorismo, no es asustarte, no es que, ay, por culpa del hermano yo no voy a poder dormir esta noche. No, no es algo que va a suceder 40, 50, 100 años después. Está pasando ya está sucediendo. Dice el que extendió sus manos, extendió la lengua, aquí está, córtelos, le dijo a Antíoco: de Dios he recibido estos miembros, pero por amor a sus leyes los desprecio y de Dios espero recobrarlos. ¿No se parece a lo que dijo Jesús? Si tu ojo te es causa de caer, sácalo, porque es mejor que se pierda un miembro y no todo tu cuerpo en el infierno. Jesús conocía esta historia, porque esto lo conocen todos los judíos. Los judíos saben de la existencia de estas historias de los macabeos. No clasificó este libro en el canon, pero vale la pena tenerlo en cuenta, porque todos los judíos saben que existe esta historia. Dice que el propio rey
y su corte se conmovieron por el valor de ese joven que despreciaba sus sufrimientos. El cuarto hijo. Dice, una vez muerto este, sometieron al cuarto a las mismas torturas. A punto de ya de morirse, dijo, más vale morir a manos de los hombres y aguardar las promesas de Dios que nos resucitará. Tú en cambio no tendrás parte en la resurrección para la vida. Eso dijo el cuarto hijo. Y así fueron trayendo a todos los demás. Luego llegó el menor, el séptimo hijo, el más pequeñito, y estaba la mamá viendo todo eso, viendo que estaban martirizando a todos sus hijos. Y el séptimo, el menor, ya no le dijo que lo iba a torturar, le dijo, te voy a dar riquezas, pero acepta lo que te estoy diciendo, pásate de mi lado, deja tus creencias, deja a Dios. ¿Para qué sufrir como tus hermanos? Aquí ya se puso en un plan amable, como la famosa historia del policía bueno y el policía malo. ¿No ha visto eso? Hay un policía en las películas que golpea a la persona y, no, venga, dígale la verdad, que mi compañero no lo puedo sostener por mucho tiempo, yo lo voy a ayudar. Pero ¿ya han visto la historia del policía bueno y el policía malo? Eso se trabaja en gerencia también. En la parte gerencial siempre hay una figura del que es el malo en la empresa y el otro que no quiere quedar mal. Es como hablar del esbirro y algo así, pues. Lo manejan en el tema gerencial y también en el tema administrativo. Y uno dice, ay, es que él es el bueno y ella es la mala. No. Eso hay un acuerdo bajo cuerda. ¿De verdad? Se ponen de acuerdo. Es una manera de administración moderna. Entonces al séptimo le dicen, mire tal cosa. Entonces le dicen a la mamá, convenza a su hijo, mire, es el único hijo que le queda, sálvelo. Y le dice ella al rey, sí, yo voy a hablar con el rey, déme una oportunidad y voy a hablar con él. Y se acerca y le dice, hijo, ni se te ocurra avergonzarme. Te he enseñado los mandamientos de Dios, así que quiero que te mantengas firme hasta el fin. Eso le dijo su mamá, le dijo la mamá a su hijo. Y el último hijo le dijo, estoy dispuesto también, no voy a aceptar tus cosas, voy a morir. Eso sacaba de onda a este rey. Y es la manera en que Dios tiene en ese tiempo postrero de restregarle a Satanás, a pesar de hay personas que se mantienen fieles. Pero yo vuelvo y les digo, no esperemos el tiempo final para decidir si somos valientes y caminar con Jesús. Este es el momento. Este es el momento. Dice aquí lo expresa el versículo 24 del segundo libro de Macabeos, creo que es el capítulo 1. Dice, mientras el menor seguía con vida, no solo trató de ganarlo con palabras, sino que con juramentos le prometía hacerlo rico y feliz. Rico y feliz. ¿No se parece a lo que el Satanás le dijo a Jesús después de los 40 días? Si postrado me adoras, te voy a dar todos los reinos de la tierra. ¿No es muy parecido eso? Por supuesto. ¿Cómo está tu corazón para ese tema, para ese desafío? Dice la mamá, no temas a ese verdugo, sino que haciéndote digno de tus hermanos, recibe la muerte para que vuelva yo a encontrarte con tus hermanos en el tiempo de la misericordia. Le dice la mamá. Y finaliza ese capítulo diciendo, dice, después de todos sus hijos murió también la madre. Todo lo dicho sea bastante para tener noticias de lo acontecido en torno a los sacrificios paganos y de los suplicios que superaron toda imaginación. Así fueron torturados y muertos uno a uno de los 7 hermanos, y al final también murió la madre. En ese tiempo sucedió, estamos hablando del tiempo de la parte de bronce. Lo que pasó allí va a volver a pasar. Lo que pasó allí va a volver a pasar. Entonces, ¿cómo puedo terminar este mensaje con una idea de esperanza? Leamos por favor la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. Dice, hermanos, no queremos que ustedes se queden sin saber lo que pasará con los que ya han muerto, ni que se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios levantará con Jesús a los que murieron en él. Les decimos esto como una enseñanza del Señor. Nosotros, los que vivimos,
los que habremos quedado hasta que el Señor venga, no nos adelantaremos a los que murieron, sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Expresa, y los muertos en Cristo, eso lo dice Pablo, resucitarán primero. Luego nosotros, los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados, otra palabra es secuestrados, seremos secuestrados para vivir juntamente con el Señor. Dice, lo vuelvo a leer, luego nosotros, los que aún vivimos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor, y así estaremos con el Señor siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. ¿Cuáles son las palabras que tienen que pronunciarse en esta boca los próximos días? Cristo viene por nosotros. Cristo nos va a llevar. No es malo hablar de la venida de Cristo. No es malo hablar del arrebatamiento, porque es nuestra esperanza. Las demás personas no tienen esa esperanza, porque su esperanza, ellos tienen su mirada atrás, en lo que está quedando atrás, en lo que están dejando atrás, en las cosas inconclusas, en lo que no van a poder terminar. Por eso tengamos la actitud, es Dios el que determina las cosas, es Dios el que determina los tiempos. O sea, si Dios quiere, lo haremos. Si Dios permite, lo haremos. Y lo que hagamos, todo sea para la gloria de Dios, para que no seamos avergonzados. Si Dios permite, si Dios quiere, Dios nos hace poner los pies sobre la tierra una y otra vez. ¿Cómo quisiera uno sentirse súper fuerte? Pero el apóstol Pablo dice, me he dado cuenta que es en la debilidad donde se perfecciona el poder de Dios. Yo más de una vez he querido mostrar ese liderazgo, esa seguridad. Voy para el norte, voy para el sur. Aleluya, hermano, sígueme. Y cuando iba para el norte me lo cambió para el sur. Y cuando iba para el sur me lo cambió para el este. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, si Dios quiere, hermanos. Ay, apóstol, ¿dónde está su liderazgo? Los libros de liderazgo moderno dicen que usted tiene que saber para dónde va. No, hermano. Eso yo le decía hasta al apóstol Raúl estos días, y el apóstol Raúl me decía, sí, es verdad. Hablamos de esas cosas también. Yo también hacía planes. Y es bueno hacerlo, no dejemos de hacerlos, tener una meta, una visión, pero por encima de eso ser flexibles a que Dios. Ahora, ¿qué esperaba Jonás? La destrucción de Nínive, y él no quiso destruirla. ¿O no? Jonás quería sangre, quería destrucción, quería efectos especiales en vivo, 3D, 4DX. Y Dios dijo, no, Nínive no va a ser destruida. Algunos esperan la destrucción y no hay destrucción. Y algunos no esperan la destrucción, y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. ¿Quién puede confiarse bajo esos términos? ¿Quién puede vivir determinado bajo esas circunstancias? ¿Para qué hace Dios esto? Para que seamos humildes. Cuando Satanás pensaba que podía derrocar a Dios, cuando lo tenía todo minuciosamente calculado, cuando había convencido a una gran cantidad de ángeles en el cielo, Dios le demostró: soy el Señor, soy el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Qué está haciendo Dios con nosotros a través de la Biblia? Nos está diciendo una y otra vez: no te dejes engañar por el diablo, no te dejes engañar por Satanás. Vive así, vive mansito, sé manso y humilde. Es lo mejor. Por las multitudes de sus contrataciones, ideas, planes, Satanás cayó. Me encanta mucho porque cuando Noemí le recomienda a Ruth que se case con Boaz estaba viejito. Y como decían en mi país, Ruth estaba buenona.
Palabras más, palabras menos. Usted sabe que las señoras tienen experiencia. Y le dice Noemí a Ruth: mira, cuando esté así medio mareado vos, después de la gran celebración, vas y le descubre los pies, te le acuestas al ladito ahí y él va a entender. Y él va a entender. Pero hay un momento en que vos, que viene siendo como el bisabuelo de David o el abuelo de David, le dice a Ruth: tú eres una mujer sensata, no te dejaste llevar por las apariencias, te admiro, escuchaste a tu suegra, no te fijaste en los más jóvenes, miraste el corazón. Y se convirtió Ruth en una heroína de la fe, y en la tatarabuela de Jesús, siendo una moabita. Entonces, este es el tiempo para que seamos humildes y verdaderamente escuchemos a Dios. Parece que Dios no va a estar en ciertas situaciones, pero puede estar donde menos lo imaginamos. Seamos fieles a lo que el Señor nos entregó, a lo que el Señor nos dijo. Cada uno tenemos la responsabilidad de atesorar no solo el logos, la palabra de vida, sino también atesorar el rema. Cada uno tiene una relación con el Señor. Cada uno tiene que ser responsable de los talentos que le fueron delegados. Pero por sobre todas las cosas, nunca vendas tu primogenitura por un plato de lentejas. No lo hagas, no vale la pena. Este es el tiempo para santificarnos más. Este es el tiempo para vivir fieles a los principios que el Señor nos ha entregado. Coloquémonos por favor sobre nuestros pies y damos gracias a Jesús. Cristo viene, el Señor viene. De aquí, de este ministerio, ya varias personas han soñado con el regreso de Jesús. Esto no solo me ha inquietado a mí, porque Dios me ha dado esa gracia también, sino que de aquí niños sueñan con el regreso de Jesús. El otro año la hermana Mónica comentaba un sueño parecido, que Jesús había regresado. Le dije a mi hermana Mónica: aquí tengo el sueño, permítame leerlo. Dice que, ¿me recuerdas el nombre de tu niña, mi hermana Mónica? Nareli. Dice que soñó que el mundo se acababa y que de pronto se encontraba enfrente de un libro grande que tenía muchas hojas, que un ángel lo tenía en sus manos y que tenía ese libro nombres. Había nombres escritos en ese libro. ¿Se parece a algo que haya leído usted en la Biblia? ¿Cómo esta niña llegó al conocimiento de esto? ¿Cuántos años tiene tu niña? 9 años. Y de pronto el ángel le dijo, y de pronto dice, el ángel le dijo a ella que no estaba apuntada en ese libro. El ángel le dijo a ella. Ni ella, ni otro familiar, no voy a dar nombres, ni el otro familiar, miembros de su casa, no estaban escritos en ese libro. Aquí están los nombres. Literalmente el ángel le dijo: esos nombres no aparecen en este libro. Ese ángel está diciendo a Nareli cuáles de sus familiares no están escritos en ese libro. Solo estaba el de su mamá. ¿Quién es la mamá? Solo estaba el de la hermana. Pero lo está teniendo la niña. Ni modo de decir que la hermana es ventajosa. No, pues es mi sueño y yo escribí mi nombre allí. No, es la niña la que está teniendo el sueño. Y dice que los que no estaban en ese libro los echaban en un círculo oscuro y que veía mucha gente gritando porque se estaban quemando y unas ratas se los estaban comiendo. No sé si a usted le parece esto muy relacionado con lo que expresa el profeta Joel. En los postreros días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán.
No quise explicar mis sueños, solo quise tomar esto en cuenta. ¿No es un llamado de atención? No es el mensaje de un predicador exagerado y fascinado por los tiempos del fin. Es la colección del colectivo, del mensaje que Dios está colocando en diferentes pensamientos, conciencias y corazones. Dios le está diciendo a la iglesia: voy a regresar. ¿Estás listo, hijo? ¿Estás preparada, hija? ¿Realmente tu nombre sí está escrito en ese libro? Vivimos la vida loca, vivimos una vida light. No estamos cayendo en cuenta de que nos es necesario santificarnos. De que es importante valorar la sabiduría. Que es mejor la sabiduría que el oro y que las piedras preciosas. Iglesia, le hacemos bien a las personas al anunciarles que Cristo viene. Y nos hacemos un bien a nosotros. No es un mensaje de fanatismo. Es el tiempo para que de verdad circuncides tu corazón, no circuncisiones a medias como las que había caído el pueblo de Israel. Dice que estaban enmascarando la circuncisión. Se hacían un medio cortecito, no se estaban circuncidando de verdad. Hay una marca de las personas que las hace judíos y es la circuncisión genuina. Y esa circuncisión trae un dolor. ¿Y acaso usted no piensa que desprenderse de ciertas cosas no le trae a uno dolor? Por supuesto. Pero es necesario que tengamos una carga ligera. Señor Jesús, tu misericordia es grande. De verdad que te honramos y somos responsables con el mensaje que nos das. Esto está ahí al alcance de todos nosotros, la palabra. Y si nos ponemos a escudriñar